Chicas, mirad qué libro más guay me han regalado mi yaya. Obviamente ella no sabe ni quién es Jacquemus. O sea, lo pedí yo, evidentemente. Pero me hace una ilusión, es tan chulo. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Realmente es el volumen 3 de la colección de libros que tienen. Estoy contenta de haberme esperado a este porque en realidad este sí que es un libro como en colaboración con un fotógrafo en especial sobre una colección en especial, porque creo que los anteriores no era así, era más como las imágenes que hacía el director creativo con el iPhone y que quedaban muy guay, ¿sabes? Pero este me parece como súper especial. Es el desfile que hicieron en el Palacio de Versalles, en los jardines, y es que el sitio es precioso. Me encanta este fotógrafo porque son cosas súper variadas. O sea, de repente tienes a los turistas en plan como sacados de una manera como más irónica, medio burla, que es algo como muy característico de su fotografía. Luego tienes como composiciones súper guays que mezclan un poco bodegones de la colección con lo que había ese día en este lugar. Y luego pues tienes toda esa parte más como de backstage o de preparación del show, como ellos ensayando o así. Y ya luego tiene pinta que él se quedó donde los invitados durante el desfile, porque los invitados se pusieron en estas barcas, que esta foto también me parece chulísima. Aún no me he sentado como a verlo en profundidad, pero estoy muy contenta porque al final es mi segundo libro de fotografía como tal. Tengo muchas revistas grandes en el comedor y me encanta tenerlas y tener este tipo de cosas también a modo de decoración, pero es verdad que todas esas revistas tienen muchos artículos, muchos gráficos y tal, y me hacía ilusión como tener otro como solo de fotografía. Y me parece súper bonito además el color, o sea, me encanta. Os enseño también súper rápido lo que me regaló Gonzalo, que me hizo mucha ilusión. Primero me regaló este anillo de la Manso, que yo ya tengo este otro, que me lo cogí en un archive sale y está un poco peladito por ahí. Pero me regaló este que creo que es de nueva colección y creo que me pega muchísimo y me hizo mucha ilusión. Creo que mis amigas tuvieron aquí que ver algo, pero me encanta. Pero la otra cosa que me hizo mucha ilusión, sobre todo porque no me la esperaba para nada y como que yo quería que me sorprendiera de alguna manera, porque yo estoy todo el rato realmente diciendo, ay, quiero esto, quiero aquello. Pero no había caído en que en realidad esto también me haría mucha ilusión. Y es el vinilo de uno de los primeros discos, o no tengo ni idea, pero estoy convencida que esto es de los 2000, de Anastasia. Y me gusta mucho que me lo haya regalado él, porque realmente en nuestros primeros viajes en coche como que nos poníamos canciones que a cada uno le gustaba y yo le puse mucho a Anastasia porque me parece genial escucharla en el coche. Y no sé, me hizo ilusión como que de alguna manera sí que nos conecta. Y estoy muy contenta. Además, este fin de semana hemos puesto por fin las mini estanterías para colgar en la pared como del comedor los vinilos, que ha sido un parto hacer eso, pero estoy súper contenta y me encanta, no sé, me hizo mucha ilusión, es súper guay. Vale, tías, y ahora relájate, ponte esto de podcast porque es cuando vamos a empezar a hablar de todas las cosas que tengo en la cabeza que no sé ni por dónde empezar realmente. Sí que quería hacer un poco reflexión de 2025, lo siento, sé que estamos a 10 de enero y estaréis hartas de esto, pero la realidad es que siento que quiero ser como la misma versión que era a finales de 2025. O sea, no soy como esta gente que de repente empieza el año y es como que cierras el capítulo y empiezas un libro nuevo. O sea, eso me agobia realmente porque si yo en noviembre me gustaban los objetivos que estaba teniendo, me gustaba la persona que era, ¿por qué tengo que como sentir que necesito pedir más objetivos o como buscar cosas nuevas? En plan, ya me gustan los objetivos que yo tenía por aquel entonces. Unos compañeros de curro que son cáncer como yo y hacemos la tonta alrededor de esto, me dijeron el otro día que dicen por ahí que el 2026 es un muy buen año para cáncer y que en realidad mitad de 2025 más o menos fue cuando empezamos a despegar. Ya venimos de una buena fase. Y es que es real cómo ha cambiado mi año y cómo puedo explicaros 2025 en dos fases. Todo el inicio de año me sentía como bastante sola, con bastante ansiedad por un pico de trabajo muy heavy y por también no sentir que tenía como un hogar, porque yo compartía con unas chicas que claramente tenían un estilo de vida completamente diferente al mío y estoy súper orgullosa realmente de haber podido conseguir ser paciente, porque yo sabía que todos los objetivos y todas las cosas iban hacia un punto en el que me iban a dar cosas geniales, pero tuve que tener mucha calma y esperar.
también ir a terapia por aquel momento, darme tiempos para mí misma. O sea, si yo no estaba bien en ese piso, pues yo muchas veces simplemente me iba a pasear, a escuchar música, a una cafetería, y eso la verdad que me ha salvado muchísimo. Es verdad que aunque no me sintiese súper arropada en este piso, fue un principio de año súper guay. Mis padres adoptaron a mi perro, que eso es algo que nunca había pasado en mi casa, y desde luego ha cambiado completamente la manera en la que nos comportamos y me encanta ir a verlo. Pero donde sí que desconecté muchísimo de la rutina fue en la semana de fallas. Ahí sí que es donde me siento en mi hogar, siento mis raíces muchísimo más. Es una semana para pasártelo bien, es algo que no quiero como dejar de hacer aunque no viva en Valencia. Si me escucháis así es porque estoy súper constipada y me estoy muriendo mientras hablo de la tos que tengo. Aquí ya empieza la segunda parte del año, o sea, estamos hablando finales de mayo, principios de junio, que empezó increíble consiguiendo firmar el contrato de este piso, que por fin lo conseguí. No sabéis el parto que es encontrar piso de Barcelona. Bueno, si estáis en ello, ánimo. La verdad que conseguí hacerme con un poco mi estrategia. Aquí estoy en lo que a día de hoy llamo mi hogar, en un contrato de 5 años, por fin, porque llevo desde los 18 mudándome cada X meses y es que estoy súper feliz. Encima los primeros días me mudé con mi amiga Luz porque Gonzalo aún seguía en Valencia y fue como una etapa súper divertida también. El cambio de casas fue algo que desde luego me motivó muchísimo a volver a YouTube, que de eso hablaremos ahora luego. Y luego el verano en general ha sido bastante fantástico, divertido y me lo he pasado súper bien, a pesar de estar trabajando y no tener muchas vacaciones en realidad. Pero tener cerca la Costa Brava siempre es una excusa para hacer escapadas completamente improvisadas. O sea, me fui un fin de semana con unos amigos y luego a las 2 semanas estábamos muy agobiados, otro grupo de amigos, y de un día para otro cogimos un camping súper guay en medio de la carretera de la Costa Brava. Ahí sí que ya nos pudimos bañar y fue increíble. Ojalá que podamos repetir este año. Luego también tengo toda la parte de volver a mi campo, que es un sitio con cero cobertura y que me da muchísima paz, reencuentros con amigas. Luego están los días que más me reí este verano, que sin duda fue en el BBK, que tenéis el blog en el canal. Dios, o sea, es que no pude ser más feliz. Sin duda también una de las cosas con las que me he reconciliado este año ha sido con la música. O sea, me encanta que he ido a bastantes conciertos, festivales y tal. Y sobre todo que he descubierto música nueva y he descubierto una manera diferente de disfrutar de la música, que es algo que últimamente no me estaba pasando. Y también tiene pinta que el 2026 tiene mucho de esto. A mitad de agosto pasó algo increíble, que fue que Gonzalo por fin se mudó conmigo. Y chicas, yo tenía tanto miedo y tenía tanta paranoia. Cada plan empezó a ser súper especial. O sea, desde hacerle el desayuno al otro, hacer pizzas caseras, ver una película, irnos a dormir juntos, despertarnos y poner lavadoras, en plan, es que es muy guay. O sea, estoy muy feliz. Es un poco heavy como sentir que tengo 24 años y que tengo como ya esa vida de adulto, y a veces es un poco raro, no sé si os pasa, como sentir que te han dicho que las cosas tienen que ser como con esta edad esto, con esta edad aquello, y a veces me siento que voy adelantada y otras veces siento que voy atrasada. Entonces es como no saber si estás haciendo las cosas bien, pero luego es como las cosas bien para quién, ¿sabes? O sea, yo estoy feliz así. Y es que literal quiero que siga siendo así. Porque como muy bien dice mi amiga Nuria, la tranquilidad es felicidad. Y es que, tías, si hay algo que os está estorbando en vuestra vida y os está generando algo que no os gusta en vosotras, incluso está haciendo que vuestros comportamientos cambien, tías, buscar la manera de distraeros estando vosotras solas con vosotras mismas. Para mí, esos ratos de paz de estar conmigo misma me salvaron completamente. Y con esto os digo que una de las cosas que más feliz me han hecho conseguir como para mí este año ha sido volver a nadar. Y salió totalmente de repente, porque yo estaba buscando hacer algo de deporte, pero que me motivase de alguna manera, no fuese solo por como medio obligación. No sabía si probar lo del Pilates Reformer y todas estas cosas. Y un día, literalmente random, paseando por mi barrio, que lo estaba un poco descubriendo también, llevaba muy poco aquí, olí de repente como a cloro. Y eso me dio como una cantidad de recuerdos y como de nostalgia de cuando yo hacía natación sincronizada de pequeña, que ha sido como mi deporte de la infancia, que dije, ostras, es que creo que es lo que necesito. Es mi terapia, es mi momento de entrar dentro del agua, sentir un poco que toda la cantidad de información que tengo en mi cabeza, todo el agobio que tengo en mi cabeza de pensamientos se pone como en modo cero. Siento las cosas diferentes incluso debajo del agua. Suena un poco como fantasía, pero es que es real. Solo pienso en cómo respirar, el siguiente movimiento que tiene que hacer mi cuerpo, y cuando ya acabo y voy a la zona que hay como de sauna de vapor y así, ahí es cuando realmente entro en un estado, no sé si de meditación, que llevo muchos años diciendo que quiero como intentar probar estas cosas, pero entro en un momento muy de
de relajación, de respirar, de pensar en cosas que quizás sí que me están como dando vueltas y rondando durante toda la semana, pero lo pienso desde un punto completamente diferente a cuando lo pienso antes de irme a dormir, por ejemplo. No sé, como que siento que mi cabeza está más limpia en ese contexto. Incluso, chicas, ese es el momento en el que yo tengo para ser como consciente y bajar todas las cosas que me pasan y agradecer y sentirme mucho más presente y no ir en automático, porque es lo que muchos años de mi vida me ha pasado y he sentido que no he sabido disfrutar de las cosas que tengo. Un sentimiento que yo tengo muchas veces es como la nostalgia que tengo y el miedo que tengo de no estar en mi casa con mi familia y con mis padres, pero a la vez también me hace valorar mucho más cuando han venido aquí a Barcelona, que por cierto, pobres, cada vez que han venido les he pedido una tarea del hogar y me han pintado la casa, me han cambiado estas navidades la tapicería de las sillas porque las odiaba y hemos buscado una tela nueva, en fin. Y con esto pasamos a la otra fase de este podcast tan tremendamente largo que estaré haciendo, lo siento, y son mis pensamientos alrededor un poco de cómo enfoco yo mi 2026. Primero de todo, espero no ser la única, y creo que no, porque lo he hablado ya con varias amigas, incluso con Gonzalo, y creo que todas estamos un poco en la misma línea. ¿No estáis hartas del móvil? No como elemento físico, sino como lo que producen vosotras. Estoy como en ese momento en el que ya no sé si las decisiones que yo estoy tomando en mi vida las decide Ruth como en esencia, como en su manera más real, o si en realidad simplemente es una consecuencia de estar constantemente escuchando lo que tienes que hacer, lo que tienes que comprar, el truco para que tu vida vaya mejor y todos estos mensajes máximos sobre cómo vivir la vida mejor. Es que no puedo más. Entonces como que en ese punto empiezo a preguntarme muchas cosas y la bola se va haciendo como cada vez más grande. O sea, es evidente que los gustos se crean a partir de estímulos que tú vives en tu vida, ¿no? O sea, yo no nací y dije, mi color favorito es el rojo, ponle. O sea, hay muchas cosas que te llevan a decidir que tu color favorito sea ese. Pero siento que no me gusta que esos estímulos vengan de las redes, de lo que alguien cuenta en sus redes desde su contexto. Sí que me gustaría coger ese punto positivo de aprender cómo la gente hace otras cosas diferentes, pero creo que el error que yo lo he llevado desde muy pequeña, porque ahora es cuando lo estoy reflexionando y ahora es cuando me está afectando, es cómo lo he llevado a la comparación. Toda esa cantidad de información ha creado confusión en mi propio criterio, porque evidentemente no hablo de elegir un color favorito, hablo de pensar si mi casa es lo suficientemente guay, mi relación, mis amistades, mi cuerpo, mi creatividad. Es como que siento que muchas veces esa corriente de hay que ir por aquí es lo que ha hecho ni siquiera valorar mi propia opinión y perderme como en ese punto en el que creo que lo que dice esta otra persona es mejor que lo que yo misma puedo llegar a pensar o hacer. Y es que al final todas esas inseguridades es lo que me lleva a procrastinar, a ser como muy perfeccionista. Por ejemplo, una de las cosas que más orgullosa estoy y más agradecida, orgullosa en plan como de mí misma, de haberlo conseguido, como todo el crecimiento que he tenido a nivel profesional en muy poco tiempo y cosas que ahora mismo son mi día a día, literalmente era mi sueño hace un año, pero que venía siendo mi sueño desde que tenía 13 años. Estoy súper contenta de las pedazos de campañas que he hecho este año, pero sin embargo, luego es como que siento que me da vergüenza publicarlo. Porque de repente pienso que no son lo suficientemente guays o no son como tan creativas, tan geniales, tan tal, pero tan eso que qué. O sea, todo el rato me estoy comparando. Cuando la realidad es que esos contenidos están abriendo pantallas y están abriendo tiendas por todo el mundo. Que por cierto tengo un blog a medias de mi primer viaje fuera de España que ha sido a París. No sé, decidme si os gustaría verlo. Ese tema de la procrastinación es algo que he hablado mucho con mi amiga Luz, que ella y yo como que siento que en esto estamos muy conectadas muchas veces. Y siempre hablamos de esta sensación de que las personas que procrastinamos en realidad somos muy perfeccionistas. Y aunque tengamos muchas ideas de hacer muchas cosas, somos tan perfeccionistas que eso se pone por encima de hacer esas cosas que queremos. El miedo a no hacerlo guay, a no hacerlo bien, a no hacerlo como a ti te gusta, como tú lo tienes en tu cabeza y tienes esa obsesión de hacerlo de esta manera porque sabes que eso de alguna manera va a funcionar, ese miedo hace que ni siquiera lo empieces a hacer porque crees que no va a ser suficiente. Y al final ese miedo es lo que te retrasa esa tarea. Y eso para todo. De hecho, en muchas entrevistas hay cantantes o artistas que dicen que ellos simplemente no tuvieron ese miedo. Que hay mucha gente con muy buenas ideas, pero que el miedo que tuvieron esas personas les frenaron completamente a empezar ese proyecto, porque no se permiten el error y al final el error es lo que también te hace aprender y de ahí incluso pueden salir otras buenas ideas, ¿no? No sé, chicas, es complicado.
No sé, es que con todo esto, chicas, yo me paro a pensar y digo, tía, ¿por qué te estás quejando de que hay una cantidad de estímulos desbordante, innecesarios, de más, mensajes vacíos, tal, no sé qué? Y coges tú y te pones a abrirte otra vez el canal de YouTube y a publicar contenido en redes. O sea, os juro que anoche tuve una conversación con Gonzalo. Estábamos como que no podíamos dormir. Pero tuvimos una charla de esto a nivel como grande. Hasta cogió libreta y lápiz y luego se puso de pie y como que me hizo una conclusión de todos estos pensamientos. Fue muy gracioso y muy adorable de repente. Por una parte sí que siento que hay cosas en mi vida, quizá mi pequeño recorrido como profesional, que es de este tamaño ahora mismo, que por ejemplo a la Ruth de hace 4 años le hubiese encantado saber, y creo que no hay tantos perfiles, hay muchos perfiles hablando de trabajar en moda, no sé qué, pero se idealiza mucho eso también, que de eso hablaremos ahora luego. Y luego también está como toda esa otra parte de entretenimiento, de enseñar tu vida, de viajar, ¿no? Cosas especiales de vivir en Barcelona, charlas con amiga, etcétera, que quizás sí que podría ser interesante para alguien. Pero también tengo como ese pensamiento de, tía, tampoco eres la persona más sabia del mundo en profundidad, madurez, discurso increíble, como para crear, no sé, un impacto como súper positivo. No me siento con ese poder, ¿sabéis? O sea, las personas a las que les hemos dado ese poder hoy en día, que están en las redes teniendo millones de seguidores y todas las niñas quieren ser esas personas, se plantearon esto en algún momento, si realmente tenían algo que decir como, no sé, necesario. Entonces mi cabeza, con todo este tema de YouTube, está súper confundida. Por una parte, siento que volver aquí es como conectar con esa personita de 14 años que se abrió este canal, que no le iban a afectar las críticas o los cuchicheos o tal por aquel entonces. Esa ilusión por hacer algo por mí, por tener como un espacio, pues sí, obviamente digital, para publicar las cosas de mi vida y en otro momento recurrir a ellas a modo de diario. Es verdad que todos nos ponemos YouTube, en plan, la gente que consumimos YouTube de verdad, nos lo ponemos en la tele. Queremos como desconectar y es un entretenimiento más, realmente es como el que se pone una serie y hoy en día está lleno de eso. Pero lo que me raya es como participar en esa bola de contenido basura que va a generar que otra chica se raye con su vida y pues se compare con la mía en este caso. Así que digamos que uno de mis objetivos este año es intentar ser más natural y abrazar lo imperfecto de mi vida, menos pantallas y más papel. De hecho, me compré esta pequeña libreta así de diminuta. Siento que muchas veces pienso muchas cosas y no las apunto. Y luego digo, esta reflexión podría ser interesante. Aunque sea para sacarla en unas cervezas con amigas, ¿sabes? Me gustaría también como comprar un pequeño álbum y rellenarlo de fotos, de cosas, de mini tarjetitas de viajes o de pegatinas, cosas. Una cosa muy heavy de este 2025 es que he conseguido que esto sean mis uñas naturales. O sea, obviamente esto me impulsó mi amiga Paula, pero es muy heavy, ¿vale? Que este largo sea mi uña natural, chicas. Yo es que me ponía de los nervios. Yo no fumo, ¿vale? Yo me mordía las uñas. También me gustaría dejar de comprarme libros porque me los recomiendo y acabarme los que ya tengo de hace años, por ejemplo. Luego también me gustaría retomar la fotografía, pero como más hobby y buscarle ese punto diferente de mirar las cosas, quizá más analógico también me gustaría. Y también una cosa que me apetece muchísimo este 2026 es hacer un viaje grande, lejos, en un sitio diferente, que me haga sentir cosas nuevas, quizá como más terrenales y más pues reales, sentirme inspirada desde ese otro punto. Soy la primera que le gusta romantizar su vida y que muchas veces a mí sí que me ha servido eso como tip para motivarme más con mi día a día. Y romantizar cada cosa me ha hecho valorar cada cosa. Y eso me hace también pues estar más presente, agradecida, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que no quiero es idealizar, porque siento que eso sí que son dos conceptos diferentes. Me gustaría no forzar el plano estético, por ejemplo. Pero siento que a la vez eso está muy como en contra de mi esencia. No por nada, sino porque al final me dedico a la imagen, literalmente me pagan por hacer las cosas bonitas y bien, y tampoco tendría sentido poneros un plano feo, torcido, cutre, sin buena luz, porque ni siquiera yo veo las cosas así en mi día a día. Pero tengo un poco esa dualidad entre querer hacer las cosas bonitas, que te relaje y que te genere como algo un poco aspiracional, porque al final también yo sigo a mucha gente en YouTube y por ejemplo perfiles como Moya, Clacovi, Paulara y toda esta gente, pues me encanta. Pero luego también me encanta la naturalidad y el día a día de Carlota, que me parece que eso es lo que le ha llevado a su éxito, ¿sabes? Que yo no busco éxito ni nada, esto vamos a dejarlo clarísimo, yo tengo mi trabajo y estoy feliz con eso. Pero bueno, sí que estoy como intentando encontrar el punto en el que está todo como equilibrado, esas dos cosas. Pero a la vez no tener como a esas referentes como lo que hay que hacer, lo que está bien,
Porque seguramente esas personas al principio pues también tendrían sus referentes, pero luego encontraron su lugar, ¿no? Y creo que lo importante de ahí es escucharte y sobre todo confiar en mis propias decisiones. Creo que hacer eso va a hacer que me encuentre un poco con lo que me hace ser única, que es un poco el debate que vengo aquí a poner sobre la mesa. Lo que está claro es que no voy a conseguirlo si no doy el primer paso. O sea, si supierais la cantidad de vídeos que tengo grabados, que no me he permitido ni siquiera empezar a editarlos para ver qué tal. Porque no sé, supongo que en algún momento pensé que no eran lo suficientemente guay, fliparíais. O sea, el nivel de autosaboteo que yo manejo es muy tocho, la verdad. Estoy bastante cansada de ser mi propia enemiga y me encantaría hacer las cosas creativas o del día a día desde un punto súper fiel a mí misma, sin darle tanta vuelta a lo que otros podrían pensar. Este sería un buen resumen. Así que nada, si crees que esta chapa te ha generado algún tipo de debate interno, compártelo por comentarios y te leeré. Y también, de paso, si puedes decir qué cosas te gustarían ver en este canal, pues estaré encantada de darle una vuelta. Espero que hayáis empezado el año súper bien y os mando un abrazo. Chao.